El nombre de mi tesis es Caracterización estructural de nanopartículas policristalinas de oro y platino, y este trabajo de tesis está dirigido por el doctor Ricardo Andrés Brito Hurtado. Y pues vamos a dar inicio. El objetivo general de este trabajo fue sintetizar nanopartículas bimetálicas de oro y platino y analizar sus propiedades ópticas y estructurales. Objetivos específicos fue sintetizar nanoestructuras mono y bimetálicas utilizando reductores y estabilizantes bajos en toxicidad para el medio ambiente. Caracterizar estas estructuras nanométricas obteniendo absorción óptica, las analizamos con el TEM y EDS. Analizar nanopartículas de alta resolución haciendo uso del software Digital Micrograph, identificar distancias interplanares entre las nanoestructuras formadas y comparar los resultados obtenidos con los reportes en la literatura. Bueno, el contenido de esta tesis se podría decir que lo dividimos en 6 partes. La primera parte viene siendo la introducción, la segunda parte el marco teórico, donde hablaremos un poco de la historia de las nanopartículas metálicas, la importancia de las nanopartículas bimetálicas de oro y platino y algunas aplicaciones. Vamos a hablar sobre las nanopartículas policristalinas, las diferentes técnicas de síntesis de nanomateriales metálicos. Vamos a hablar de algunas en específico, como sol gel, radiación con microondas, ablación láser, molienda mecánica y síntesis ecológica. También en la tercera parte vamos a hablar acerca de las técnicas de caracterización, que viene siendo el microscopio electrónico de transmisión, microscopio electrónico de barrido, espectroscopía de energía dispersiva y espectroscopía UV-Vis. Bueno, en la cuarta parte hablaremos de la metodología experimental, la quinta parte de los resultados, tanto de las nanopartículas policristalinas de oro como las nanopartículas policristalinas de oro y platino. Y finalmente serán las conclusiones. Bueno, la introducción. Primero que nada, ¿qué es una nanopartícula? Consideramos nanopartícula toda aquella partícula que tenga dimensiones menores a 100 nanómetros. Es decir, que sea por 10 a la 9, de ahí viene lo de nano, ¿no? Del prefijo del sistema internacional. ¿Y por qué es importante estudiar nanopartículas? Porque algunas propiedades físicas cambian al reducir el tamaño de los materiales, como por ejemplo el punto de fusión, propiedades ópticas, entre otras. Y ahora, ¿por qué estudiar aleaciones metálicas? Porque nos dimos cuenta que en varios reportes dicen que algunos materiales tienen propiedades físico-químicas y aplicaciones únicas en comparación de los metales solos. Al generar la aleación o aparecen nuevas propiedades o se maximizan las que tenían, ¿no? Entonces, de ahí la importancia. Bueno, hablando un poco de la historia de las nanopartículas metálicas, los primeros trabajos de nanopartículas fueron en el siglo V, donde los artesanos chinos y egipcios utilizaban coloides de oro de manera empírica para darle color a los cristales y las cerámicas. Aquí puse algunas imágenes que en la literatura de nanopartículas es muy famosa la copa de Licurgo, que data del siglo IV en Roma. Y si la iluminamos desde afuera la podemos ver verde, y si la iluminamos desde adentro la vemos roja, y eso se debe a las nanopartículas. También otro muy famoso es el azul maya. Esto despertó mucho interés en los historiadores, no tanto en la comunidad científica, sino en sí los historiadores analizaban, bueno, la científica relacionada con la física, ¿no? Porque les llamaba la atención que en los murales el azul prevalecía, o sea, no había decoloración, era el color que más se mantenía. Y ya después, hace poco, se empezaron a hacer estudios y se dieron cuenta que están compuestos de nanopartículas de cobre. Creo que los mayas agarraban una arcilla, que esa arcilla tenía cobre, y la combinaban con plantas, y así obtenían el color. Ellos, sin darse cuenta, estaban haciendo una síntesis ecológica para generar nanopartículas, y así generaban el azul, ¿no? Ellos solamente combinaban materiales para generar los colores, sin darse cuenta que realmente estaban haciendo nanopartículas. Otro muy famoso viene siendo los ventanales de Notre Dame, en sí de las iglesias góticas del siglo XII.
pues los colores están compuestos de nanopartículas. Todos estos trabajos fueron hechos empíricamente, ¿no? Realmente lo que buscaban los fabricantes era generar los colores, no se daban cuenta que lo que estaban haciendo realmente, ¿no? Que estaban generando nanopartículas. Bueno, aquí vamos a analizar un poco y comparar la magnitud de las nanopartículas con algunas medidas conocidas. Por ejemplo, el diámetro de un cabello está aquí arriba de las 100 micras. Las células están alrededor de las 5 micras. Las bacterias alrededor de una micra. Pues resulta que todo esto sigue estando grande en comparación de las nanopartículas, ¿no? Las nanopartículas se consideran de 0.1 nanómetros a 100 nanómetros. Y bien, ¿qué es lo que está en esa escala? Los virus, por ejemplo, el coronavirus anda alrededor de los 70 nanómetros. Las proteínas, las moléculas de ADN, las moléculas de carbono 60, la glucosa y, por ejemplo, las moléculas de agua en 0.1 nanómetros. Entonces, esto está dentro de nuestro rango. Incluso estas partes todavía se pueden analizar con el microscopio óptico, todo lo que está acá de las micras. Pero acá esto es tan pequeño que si se fijan en las técnicas de caracterización no apareció el microscopio óptico, sino ya son puros microscopios electrónicos con los que lo podemos analizar. Bueno, estas son algunas aplicaciones que tienen las nanopartículas en la nanomedicina, por ejemplo, actividades antimicrobianas, producción de vacunas, regeneración ósea dental, terapia tumoral. Aquí cabe resaltar que en la actividad microbiana las nanopartículas son tan pequeñas que pueden romper la membrana celular de los microbios, de las bacterias, y así matarlas, ¿no? E incluso en estos días hay cubrebocas que tienen incluidas nanopartículas y con la finalidad de que se llegue a pasar algún microbio, alguna bacteria, algún virus, pues lo pueda matar las nanopartículas. Algunas otras aplicaciones en la industria viene siendo, por ejemplo, en la creación de celdas solares, están buscando maximizar su eficiencia. En la industria cosmética, pues por la misma actividad antimicrobiana, pues se utilizan maquillajes, ¿no? Para evitar que los microbios entren en la cara y así generar granos y ese tipo de cosas. En la industria automotriz, en las pinturas de los autos, están utilizando pinturas con nanopartículas que evitan que se les pegue más el polvo o que se les note la suciedad. En la industria textil, por decir, también ahorita lo mencioné en los cubrebocas. Y así tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Bueno, ¿por qué utilizamos oro y platino? Porque son metales preciosos, maleables, dúctiles y resistentes a la corrosión. Aparte, vimos algunos artículos que nos llamaron la atención, donde las nanopartículas bimetálicas de oro y platino se han usado como potentes catalizadores para la oxidación de la glucosa, como potentes antibióticos en comparación con las nanopartículas monometálicas de oro y platino, y también se han usado como electrocatalizadores y son prometedoras para su aplicación de combustible. Aquí están algunos reportes, por ejemplo aquí en catálisis en el 2017, acá en aplicaciones catalíticas también en el 2007, esto está muy interesante en terapias fototérmicas en el 2019, aquí pues para combatir enfermedades como el cáncer, ¿no? Se implantan nanopartículas para irradiarlos con otra de cómo se ordenan y empaquetan los átomos. Es decir, cuando los átomos se ordenan de una manera periódica, se dice que tienen una estructura cristalina, una misma distancia entre los átomos, algo así como lo que tenemos acá. Bueno, esto sería un monocristal. Cuando hay se puede decir
como un conflicto en la creación de los cristales, es decir, como que se empiezan a formar cristales muy juntos y después se unen, se forma lo que es un policristal, que es algo parecido a esto. O sea, si se fijan, aquí hay dos cristales, es una red cristalina y aquí tenemos otra. Por sí mismas sí tienen muy buena simetría, pero ya juntas se ven como que hay dos cristales. Y aquí es un ejemplo de un policristal. En una sola partícula podemos encontrar varios granos. El tamaño del grano es un cristal solo y estos son los límites del grano. Y este es el tamaño de la partícula, ¿no? En una partícula puede haber varios granos, es decir, es como una partícula con muchos cristalitos, ¿no? Aquí hay reportes, estos reportes no son de nosotros, son reportes que nos encontramos por ahí en el 2014. Esta es una estructura policristalina de oro. Si se fijan, hay diferentes orientaciones, no sé si se logre ver, y aparte aparecen diferentes distancias interplanares. Y acá tenemos un reporte de hierro con platino, donde sí se nota más claro el límite de grano. De hecho, ahí está marcado con las líneas. Y también pues, se logra ver la orientación diferente de los cristales. Estaba en esta dirección, estaba un poco inclinada. Bueno, vamos a pasar las diferentes técnicas de síntesis de nanopartículas metálicas. Hay dos clasificaciones que vienen siendo las top-down, que se consideran métodos físicos, y las bottom-up, que se consideran métodos químicos. Los métodos físicos consisten en, a partir del bulto metálico, empezar a destruir, a triturar, a hacer más pequeño, hasta llegar, a hacer más pequeño cada vez hasta llegar al orden de nanopartículas. En cambio, los métodos químicos, el bottom-up, consiste en, a partir de átomos, nosotros generar la formación de nanopartículas, ¿no? Es un crecimiento y este es como ir haciendo más pequeño. Aquí están algunos ejemplos: procesos físicos, la molienda mecánica, la ablación láser, la termólisis; los químicos, la reducción química, el método Solgel, y la síntesis solvotérmica. Nosotros vamos a analizar unos pocos. Este sería el Solgel. El proceso Solgel envuelve la transición de un sistema desde una fase líquida Sol hasta una fase sólida mediante reacciones químicas de hidrólisis y condensación de los precursores metálicos. Bueno, aquí tenemos una solución precursora y por medio de la hidrólisis las moléculas de agua se separan y se unen a otras moléculas y se hace una policondensación en donde ya obtenemos un gel y obtenemos las nanopartículas. Este sería un método químico. La irradiación por microondas también se considera un método químico porque consiste en irradiar por microondas la muestra alrededor de 10-20 minutos y las vibraciones que generan la irradiación de las microondas empiezan a chocar entre ellas y se empiezan a unir. O sea, a partir de átomos se empiezan a unir y generar nanopartículas. Ya después, con una purificación, que generalmente es un ultrasonido, ya se obtienen las nanopartículas. Y la ventaja de este es que es relativamente rápido, ¿no? este método. La ablación láser se considera un proceso físico porque a partir de un bulto metálico, que lo vamos a tener en un medio líquido, con un láser de onda corta, de alta potencia, vamos a empezar a destruir y a ir sacando nanopartículas. Y el medio líquido es para que se queden suspendidas en el líquido y ya se genere una solución coloidal, como las que tenemos acá. Este método es bueno, pero en este caso el láser es caro, ¿no? O sea, sí se ocupa un láser de alta potencia. La molienda mecánica consiste en, a través de molinos de alta eficiencia, como el molino planetario, empezar a destruir las muestras y hasta llegar a polvos y que se generen nanopartículas. Este también es un método físico. La desventaja de este método es que, debido al desgaste natural de los molinos, se pudiera contaminar la muestra, ¿no? Sería un método físico. La síntesis ecológica es un método químico. Este es lo más parecido a lo que nosotros hicimos. Consiste en obtener a partir de una planta un extracto
y ese extracto lo vamos a combinar con iones metálicos y se van a generar nanopartículas. Y esto es parecido a lo que hacían los mayas, ¿no? Agarraban una planta, se obtenía el extracto y los iones metálicos los obtenían de la arcilla, donde venían átomos de cobre y ya se generaba las nanopartículas. Este se clasifica como químico y ahorita vamos a explicar nuestro proceso, que es muy parecido a este. Bueno, las técnicas de caracterización. Las técnicas de caracterización de las nanopartículas nos ayudan a identificar el material que está bajo investigación y permite conocer características físico-químicas de la nanoestructura para usar el material de manera precisa en alguna aplicación determinada. Aquí tenemos 4 técnicas de caracterización que vamos a tocar en la tesis, que viene siendo el microscopio de transmisión electrónica, el TEM, por sus siglas en inglés, el microscopio electrónico de barrido, la espectroscopía de energía dispersiva y la espectroscopía UV-Vis. Aquí cabe señalar que, bueno, integramos estos 4 porque pensamos que son los más importantes. Sin embargo, no pudimos realizar las mediciones del microscopio electrónico de barrido por cuestiones de disponibilidad de equipo y por todo esto de la pandemia. Entonces, en este caso lo vamos a mencionar, pero no lo analizamos, ¿no? Más quiero hacer esa aclaración. Entonces, vamos a ver en los resultados que va a faltar. El microscopio electrónico de transmisión, el TEM, y bueno, consiste en unas de electrones que se focaliza sobre una muestra y así produciendo una versión magnificada de la misma. Es un cañón de electrones que se lanza sobre la muestra y así los electrones transmitidos nos van a generar una sombra en 2 dimensiones de la muestra y eso nos puede dar una idea de su estructura. Bueno, al principio de funcionamiento de lo que viene siendo el TEM es el principio de Broglie, que se formuló en 1924 y demostró que un haz de electrones posee una longitud de onda asociada. Aquí tenemos que la longitud de onda está dada por la constante de Planck entre el momento que viene siendo la masa por la velocidad de la partícula. Y bueno, si un haz de electrones se acelera mediante un diferencial de potencial, la energía cinética adquirida es esta, por conservación. Entonces de esta ecuación vamos a despejar mb y ya que tenemos mb, lo vamos a sustituir acá en el principio de Broglie y voy a obtener esta ecuación, que esta ecuación realmente la mayoría son constantes, que viene siendo la constante de Planck, la masa del electrón y la carga del electrón. Y me va a quedar en términos del voltaje. Aquí cabe señalar que debido a que el TEM alcanza, bueno, los electrones en el TEM alcanzan velocidades próximas a la de la luz, se debe introducir una corrección relativista, que sería esta ecuación. Sin embargo, como para fines prácticos no hay mucha variación, o sea, sigue estando las longitudes el tamaño de la longitud donde sigue siendo demasiado pequeño y nos sirve para medir la muestra, nos quedamos con con el cálculo no relativista. Entonces, si nos damos una idea, aquí tenemos en 60.000 volts, la longitud de onda es de 0.005 nanómetros, a 80.000 es de 0.0043 nanómetros, a 100.000 de 0.0387 nanómetros y a 200.000 0.00274 nanómetros. Entonces, son longitudes de ondas muy pequeñas, ¿no? Suficientes para poder analizar nuestra muestra. A ver. Se había trabado. Y microscopio electrónico de transmisión, bueno, estas son las partes, ¿no? Constan de una fuente de electrones que se suministran los electrones que interactúan con la muestra que está por acá. Un sistema óptico de iluminación que contiene un sistema de lentes condensadoras que permite focalizar el haz sobre la zona de la muestra. Estos condensadores obligan a los electrones a ir hacia abajo. Y un sistema de alto vacío que evita que interactúen los electrones con las moléculas de aire. Y finalmente el sistema de detección, que es el que detecta la imagen. Bueno, aquí en el microscopio electrónico de barrido, esta estructura consta de un cañón de electrones. Y el haz de electrones es el que está bajando, tiene un primer condensador, un segundo condensador, bobinas de escaneo y tiene aquí detectores
detectores de electrones secundarios. Bueno, cuando incidimos electrones en una muestra ocurren varios fenómenos, como son estos de acá: electrones absorbidos, catodoluminiscencia, rayos X, electrones retrodispersos, electrones de Auger y electrones secundarios. Bueno, en este caso, en el SEM, lo que se mide son los electrones secundarios. El electrón secundario es el electrón arrancado de la superficie de un sólido en un proceso de ionización producido por interacción con otro tipo de radiación llamada radiación primaria. Bueno, lo que hacen la diferencia del SEM al TEM, el TEM obtenemos imágenes en 2 dimensiones, porque solamente es la sombra, son los electrones transmitidos. En cambio, en el SEM se lanzan los electrones y al chocar con la muestra, lo que analizamos son los electrones secundarios. Se puede decir los que botan. Entonces, nos da una imagen, se puede decir, en tercera dimensión, en donde nos da más idea de lo que viene siendo la forma, la morfología de la nanopartícula, ¿no? De lo que se está analizando. Podemos ver un poco más los picos, los bajos y la superficie, ¿no? Bueno, otra técnica de caracterización viene siendo la espectroscopía de energía dispersiva, que son las EDS, que también son conocidas como EDX. La técnica de caracterización EDS utiliza los rayos X característicos provenientes de una muestra para identificar y cuantificar los porcentajes atómicos de los elementos presentes en ella. Consiste en bombardear el objeto con electrones primarios, los cuales con la energía apropiada son capaces de generar la emisión de rayos X característicos provenientes de la muestra bajo investigación. Sabemos que los rayos X son característicos de cada elemento. Entonces, al irradiar con electrones, con una energía necesaria para producir rayos X, nosotros podemos obtener los rayos X provenientes de la muestra y así determinar qué materiales tiene la muestra, ¿no? Este nos sirve para encontrar los materiales que tiene la muestra, la composición química. Y también tenemos lo que viene siendo la espectroscopía UV-Vis, absorción óptica. Entre las propiedades de las nanopartículas metálicas se destaca la aparición de plasmones de resonancia superficial, cuya naturaleza está relacionada con la oscilación colectiva de los electrones al interactuar con el campo eléctrico de la luz. Bueno, sabemos que en un metal tenemos electrones libres. Entonces, cuando estamos en bulto, estos electrones libres forman una nube de electrones. Pero conforme se va haciendo más pequeño, al tamaño de nanopartículas, los electrones se quedan confinados dentro de la nanopartícula. Al ser la nanopartícula más pequeña que la longitud de onda de la luz con la que es irradiada, estos electrones interactúan con el campo eléctrico de la luz y empiezan a oscilar. Empiezan a oscilar y se genera una oscilación en los electrones del campo eléctrico de la luz. Entonces, por conservación de la energía, como la energía no se queda ni se destruye, esa energía del campo eléctrico es transmitida a la oscilación y eso se ve reflejado en la banda de absorción, es decir, no es una absorción común, sino es una absorción que es mayor a la normal y es debido a los plasmones de resonancia. Bueno, aquí los plasmones de resonancia va a depender de varias cosas, va a depender de la forma. Vemos que dependiendo de la forma se puede mover los picos, depende del tamaño, se pueden mover los picos, depende de la forma, también de la forma se pueden mover los picos y del material. Y este estudio lo hacemos con este espectrofotómetro UV-Vis. Y aquí solamente para analizar la muestra, solamente la colocamos así en su forma coloidal en una cubetita de cuarzo y la colocamos aquí. ¿Y cómo se obtiene? Pues se compara la luz incidente con la transmitida y así podemos relacionar la absorción. ¿Okay? Bueno, vámonos ahora a la parte de experimentación. Los materiales que nosotros utilizamos fue ácido cloródrico a una molaridad de 0.05 con agua desionizada y ácido cloroplatínico con la misma molaridad.
También utilizamos el ácido ascórbico y la sacarosa. Bueno, la experimentación. Primero se procedió, con la síntesis de la nanopartícula de oro tomando 0.25 mililitros de la solución de ácido cloródrico diluida en 30 mililitros de H2O, a la que posteriormente se le agregó 2 mililitros de la solución reductor estabilizadora diluida, la cual está diluida en 3 mililitros de solución de sacarosa y ácido ascórbico diluida en 10 mililitros de H2O a temperatura ambiente. Posteriormente se le agregó 1 mililitro de la solución de platino a 10 mililitros de la solución obtenida para nanopartículas de oro. Finalmente se obtuvo una aleación de nanoestructuras de oro platino. Este trabajo, bueno, este es un reporte de un trabajo que hizo mi asesor en el 2016. Aquí tenemos en la síntesis, les comentaba que era muy parecido a la síntesis ecológica. Hay dos elementos muy importantes que viene siendo lo que es el reductor y el estabilizador. ¿Okay? Entonces, en este caso, el ácido, la sacarosa funciona como reductor y el ascórbico como estabilizador. Bueno, aquí tenemos lo que hicieron ellos, es la solución con ácido cloródrico y ya después le pusieron lo que es la solución con el ácido ascórbico y la sacarosa. Entonces, aquí obtuvieron nanopartículas de manera instantánea. ¿Okay? Entonces, aquí lo que sucedió, lo que hicimos nosotros diferente, fue que inmediatamente de que nosotros agregamos esto en un lapso, en un tiempo muy pequeño, menos de 10 segundos, y nosotros fue cuando le pusimos lo que viene siendo el ácido cloroplatínico. Entonces, ya después de un tiempo determinado, pues analizamos la muestra e incluso cambió de coloración y ya procedimos a analizarla. Entonces, hicimos prácticamente lo mismo de acá, pero aquí interrumpimos el proceso para integrar lo que viene siendo el ácido cloroplatínico. Y aquí están los resultados. Estos resultados son de las nanopartículas policristalinas de oro. Estas son las imágenes del TEM. Si se fijan, aquí pues hay de varios tamaños. La más pequeña medida es alrededor de 16 nanómetros, pero aquí hay otras más pequeñas. Y la más grande medida es de 23 nanómetros, pero acá hay otras más grandes, ¿no? Bueno, después analizamos estas imágenes y aplicamos las transformadas de Fourier en el software Digital Micrograph con la finalidad de medir las distancias interplanares. Y se identificaron diferentes caras de una nanopartícula de oro. Se identificaron las distancias interplanares de 0.235 nanómetros y 210 nanómetros, que estas corresponden a los planos cristalinos 111 y 200 del patrón de difracción de la estructura cúbica centrada en la cara del oro. Entonces aquí podemos ver, si se fijan, aquí está muy marcado los granos y aquí vemos las distancias interplanares. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo tratamos la imagen. Bueno, lo primero que se hace es poner en el programa la imagen de entrada, se aplica una transformada de Fourier, se aplica un filtro y después una transformada inversa de Fourier y se obtiene una imagen filtrada, que esta sería la imagen ya procesada. Entonces ya con esta imagen procesada ya pudimos medir las distancias interplanares. Acá está un poco más explícito. Ya en el programa seleccionamos el área rectangular, aplicamos las transformadas de Fourier, ubicamos el patrón de difracción del agua, es decir, agarramos el par de puntos, que es esto que está acá, tomamos los pares de puntos, normalmente se toman los que están más iluminados, aplicamos la máscara, aplicamos la transformada inversa de Fourier y en el histograma resultante seleccionamos el icono de línea y finalmente medimos la distancia entre los máximos. Aquí hicimos un promedio de 10 picos, o sea, no medimos solamente de pico a pico, sino de 10 picos para que el resultado, buscar que el resultado fuera un poco más exacto. Bueno, este es el análisis de los rayos X, del espectro EDS, y aquí efectivamente pudimos constatar que tenemos oro.
Aquí en este caso el níquel aparece porque la rejilla que utilizamos para medir es una rejilla de níquel. Estos son los resultados del EDS. Y este es el espectro de absorción UV-Vis de la nanopartícula de oro. Si se fijan, aquí está en 524 nanómetros que coincide con lo reportado en la literatura. Ahora vamos a analizar los resultados de las nanopartículas policristalinas de oro y platino. Estas son las imágenes del TEM. Aquí, si se fijan en las que eran de oro solo, pues más o menos mantenían una misma forma. Aquí no, aquí ya se ven formas diferentes, tamaños también diferentes. Por ejemplo, aquí está una especie de como triángulo, pero de manera como un prisma así triangular, como una especie de bastón. Son diferentes formas. Y aquí analizamos las distancias interplanares. Se midieron las longitudes de 0.230 nanómetros y 0.204 nanómetros, las cuales, según los reportes de la literatura, pueden ser asignadas a los planos 111 y 200 de una estructura cúbica centrada en la cara, conformada por una aleación de oro y platino. Aquí analizamos esta nanopartícula y observamos que incluso en la misma nanopartícula aparecen varios granos. Por ejemplo, aquí en este grano encontramos distancias interplanares que pertenecen al oro solo. Aquí, por ejemplo, en este grano encontramos distancias interplanares que pertenecen al platino solo, pero también encontramos distancias interplanares que pertenecen a la aleación oro-platino reportadas en la literatura. Entonces, por eso podemos decir que generamos la aleación oro-platino. Los puntos de difracción están superpuestos en los anillos que corresponden a los planos 111, 2000, 220 y 311 de una estructura policristalina cúbica centrada en la cara de oro y platino. El proceso para medir las distancias interplanares fue el mismo que el anterior. Y aquí podemos ver en el espectro DS que efectivamente la composición de la muestra. Y este es el espectro de absorción óptica de las nanopartículas de oro y platino en un medio coloidal. Estos son nuestros resultados y estos son resultados que aparecían en la literatura. Este es un reporte del 2001, este es un reporte del 2011. Por ejemplo, si analizamos este reporte del 2001, la gráfica número 1 es de una muestra que solamente tiene un oro, que el pico está alrededor de 524, que es más o menos lo que nosotros teníamos en nuestro reporte, en nuestros resultados. Y aquí ya empiezan a combinar oro con platino en proporción 3:1. Y aquí vemos que aquí va disminuyendo el pico. En el número 3, el oro platino está alrededor de 1:1 y se reduce el pico. Nosotros tenemos lo más parecido a nuestro resultado es en el 3, ¿no? Donde tenemos una proporción 1:1 de oro platino. Porque aquí ya totalmente decrece lo que viene siendo el pico, ¿no? Desaparece. Entonces nosotros todavía tenemos un piquito y pertenece al 3. Aquí tenemos otro reporte, un poco más reciente, del 2011, en donde coincide. Bueno, las conclusiones es que se analizaron estructuralmente nanopartículas policristalinas monometálicas de oro y metálicas de oro y platino, obtenidas en solución coloidal siguiendo un método de síntesis alternativo y de bajo costo a temperatura ambiente. También se obtuvieron las distancias interplanares de las nanopartículas a través del tratamiento de imágenes con el software Digital Micrograph por medio de la transformada inversa de Fourier. Las nanopartículas sintetizadas presentaron diferentes formas geométricas con tamaños aproximados entre 20 y 35. Aquí estamos hablando de las bimetálicas. Y la caracterización y síntesis de nanopartículas formando aleaciones metálicas es fundamental para lograr potencializar las diferentes aplicaciones de estos nanoaleaciones en la nanotecnología. Y eso sería todo.